Nehemías capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Bueno, como decía esta mañana, hemos cambiado, al menos en este domingo, el orden. Normalmente tenemos la serie de Esdras, Nehemías por la mañana, pero aún así volveremos en otra ocasión el mismo orden, aun cuando tengamos ahora en esta tarde. Nehemías es el libro que continúa a Esdras. Así que si tenéis todavía presente y en la memoria todo lo que hemos estado viendo durante varios domingos de la historia de Israel después del exilio en Jerusalén y toda su relación con el imperio persa y toda esa historia de reformas que Esdras trajo, no os costará mucho seguir lo que ahora nos encontramos en este libro. Incluso algunos han dicho que Esdras y Nehemías serían como un mismo libro, ¿no? Simplemente diferentes secciones o diferentes capítulos. Pero lo que vamos a entrar ahora de Nehemías es como si hubieran pasado 13 años, más o menos, desde que lo dejamos con Esdras. Si recordáis, Esdras ha vuelto a Israel pensando que las cosas iban a ir mejor. Se ha encontrado con una situación penosa que ha necesitado una reforma, porque el pecado, el paganismo, a través de matrimonios ilícitos, había entrado en Jerusalén y Esdras ha tenido que reformar con una mano dura incluso todo el pueblo de Israel. Pero ya han pasado 13 años desde aquellos cambios y ahora Nehemías va a entrar o nos va a mostrar también unas situaciones y necesidades que todavía tenía el pueblo de Israel. Seguimos con el mismo rey Artajerjes, el emperador en Persia o rey en Persia, y nos cuenta aquí que esto es una biografía, es decir, Nehemías está contando su propia experiencia, por eso en algunas secciones será muy personal. Resulta que él es copero, no simplemente es el que reparte el vino o las bebidas al rey de Persia, Artajerjes,
sino que era un puesto de muchísima responsabilidad también y tenía otro tipo de implicaciones de cercanía con respecto a Artajerjes. Es decir, que no era un cualquiera dentro de un palacio inmenso de criados o de sirviente. Y después, cuando lo veamos, vamos a ver que en la figura de Nehemías se va a cruzar todas las que son posiciones que serían importantes en el pueblo de Israel. Él simplemente era un copero, pero lo vamos a ver ser gobernante, gobernador en Jerusalén. Y lo vamos a ver con una responsabilidad en los sacerdotes, aun cuando él no era sacerdote, indicando oficios o trabajos o posiciones con respecto a los sacerdotes. Y aun cuando él no era profeta en sí, por nombre, por oficio, sí va a ejercer también de profeta y va a traer la palabra directa del Señor. Por tanto, la biografía y los detalles que vamos a ir viendo a lo largo del libro son realmente importantes para que los consideremos. Resulta que en cierta ocasión va a recibir información de los comerciantes, de la gente que venía, porque el territorio persa era inmenso, Jerusalén o Israel simplemente es una provincia, y en uno de esos viajes de comerciantes le cuentan noticias a Nehemías de cómo está la situación allí. Y esto le va a producir a él tal inquietud que es lo que va a producir todo el resto del libro. Se va a convertir en la historia de Israel, uno de los libros o una de las historias más fascinantes e importantes para recordar después, claro está, del imperio o del reino de David. Lo que va a tratar el libro es la reconstrucción del muro que estaba derribado, algo que era importante por las circunstancias a las que se movían. La renovación, a partir del capítulo 8 nos va a hablar de la renovación del pacto que se hizo con el pueblo de Israel y Dios. Y en los últimos capítulos nos va a hablar de otras diferentes reformas que era necesario hacer. Así que es un periodo de la historia fundamental para nosotros y por todo lo que pueda significar. ¿Cómo nos acercamos al libro? ¿Cómo nos vamos a acercar al libro? Bueno, pues habría diferentes posibilidades y creo que cada uno de vosotros, por favor, siempre lo digo, no os conforméis con lo que se pueda decir un domingo acerca de este libro, sino que vosotros mismos debéis de hacer en vuestras casas una investigación del libro, conocer más los detalles, informaros con otros libros o comentarios, lo que nos podamos recibir más allá de lo que pueda salir de mis labios. A lo largo del libro vais a ver acerca del carácter de Dios, importante. Podréis ver acerca de la oración, al menos se pueden contabilizar como unas 9 oraciones que hace Nehemías y que son de verdadero valor y de significación. O podéis ver la importancia de las Escrituras, y hay unos capítulos extraordinarios acerca de cómo la Escritura es expuesta incluso para los niños, para todo el pueblo. Todo eso tiene mucha significación también para nosotros, porque aun cuando han cambiado las cuestiones históricas, las verdades y los fundamentos siguen siendo los mismos. Pero bueno, nosotros entramos directamente. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, este capítulo primero es como si fuera la introducción de toda la biografía o toda la historia que está describiendo Nehemías. Lo primero es una preocupación que le surge. Recibe una visión o una comprensión de la situación más allá de lo que él estaba esperando. Os podéis imaginar un poquito la situación. Nehemías es el copero, él es creyente, es parte del pueblo de Dios, y un día, haciendo su trabajo, entrando en conversación, como decía, con aquellas personas, de pronto le comentan de algo que está ocurriendo, cómo se encuentra la situación en Jerusalén. Otras personas hubieran llegado y decir, bueno, esto es preocupante, vaya, qué pena más triste, qué pena más grande me están comentando, pero bueno, la vida tiene que seguir, yo tengo otras preocupaciones y otros asuntos. En el caso de él, esta noticia le alarma de tal manera que produce en él un cambio y le va a traer unas decisiones que son fundamentales. De pronto le dicen, mira,
Nehemías, la situación en Jerusalén no está muy bien. Todos los que han quedado, todos los que todavía están allí en Jerusalén, están teniendo dificultades con el reino que está alrededor. Y la situación es muy frágil, porque incluso, fíjate, en Nehemías, los muros están derribados y no se han levantado. El templo sí, si recordáis, antes de Esdras y con Esdras, el templo ya se ha levantado. Pero están indefensos. Y hemos visto, si recordáis en Esdras, que los enemigos de todo lo que era alrededor de Israel, de Samaria, está creando ciertos conflictos. O sea, que en cualquier momento puede surgir un problema. Uno podría llegar y decir, bueno, pues voy a tomarlo esto como parte de mi oración personal. Seguramente tenéis experiencias muy parecidas vosotros, que habéis recibido noticias, constantemente estamos nosotros trayendo noticias de cosas que pasan alrededor del mundo, en otros lugares, incluso acerca de la situación de la Iglesia en general. Y lo normal es que uno pueda llegar y decir, es preocupante. Si ponéis la televisión o escucháis acerca de algunas noticias cristianas que nos cuentan acerca de la situación de los creyentes en otras partes del mundo, o del liberalismo, o de las herejías que entran en la Iglesia, pues nos preocupan el estado de algunas cosas. Y podréis llegar y decir, pues mañana en mi próxima oración matutina voy a orar por estos asuntos. Es decir, la situación general del mundo y de la Iglesia hoy, pues nos preocupan a todos, por supuesto. Pero lo que nos está diciendo aquí es que Nehemías va más allá. De alguna manera está diciendo, todo esto va a traer unas consecuencias y un peligro más allá de nuestro nivel. Tenemos que tener nosotros también una visión y una comprensión general de todo lo que es el pueblo de Dios. ¿Creéis que no nos va a afectar a nosotros, por ejemplo, todo el daño que se está haciendo acerca de los principios éticos? ¿De todo lo que está entrando en la Iglesia y que está transformando? ¿Creéis que no va a tener unas consecuencias serias, por ejemplo, lo que se está diciendo acerca de la inspiración de las Escrituras? Hay gente que está diciendo que la palabra de Dios tiene multitud de errores y que nos lleva a error. O nos están diciendo, por ejemplo, están entrando voces que nos están cambiando el sexo de Dios. Y nos están diciendo que Dios seguramente es mujer. O nos están diciendo cualquier otro tipo de cosas que nos suenan barbaridades. Y uno podría llegar y decir, bueno, pues esto es preocupante, oraré al Señor. O la Iglesia está en peligro. Lo que le está ocurriendo a Nehemías, él, muy lejos de Jerusalén, siendo el copero, más o menos con sus propias historias y problemas que pudiera tener, pero una posición de tranquilidad, es que aquella noticia que posibles comerciantes o alguien que ha venido de Jerusalén se la ha comentado, está diciendo, ¿qué va a pasar ahora entonces? ¿Qué es esto que está ocurriendo? No es simplemente de que se va a ver ciertas pérdidas o que vamos a entrar en cierto conflicto, sino que la obra del Señor, el plan del Señor, la Iglesia, en su tiempo, la Iglesia en nuestro tiempo, está en peligro. El problema no es únicamente de algo aislado que está ocurriendo en algún lugar del mundo, sino que está afectando todo lo que es la causa del Señor. Fijaros en el versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, dice el Señor, guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, allí os recogeré y os traeré el lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. No estamos hablando aquí de algo que pueda ocurrir, que nos pueda afectar como si fuera algún grano que nos sale de la espalda. Lo que está hablando aquí puede tener unas consecuencias general con todo el plan que has traído, Señor, desde el principio. Y no podemos forzar que ninguno de vosotros pueda ver las cosas con esta visión y esta claridad del peligro que pueda extenderse por todas partes y que pueda afectar al pueblo de Dios. Pero esto es lo que le está ocurriendo a Nehemías. Esto no es algo que ocurra allí como puede ocurrir en Corea del Norte o que pueda ocurrir a nuestros pobres hermanos en Irán. No, esto es algo que tiene que afectar y que puede afectar a toda la Iglesia.
este paganismo, este peligro, esta fragilidad del pueblo de Dios es tan grande en este mundo que está tan convulso y tan revuelto, nos puede afectar a todos. Así que si se destruye la infalibilidad de las Escrituras, si se destruye la centralidad de la cruz, si se está tratando acerca de la salvación de otra manera que no es únicamente por fe o por gracia, están tocando los fundamentos y esto va a crear una destrucción, una catarsis en todo lo que es el pueblo de Israel. Porque sabéis lo que ocurre muchas veces, es que el Evangelio y la gravedad de las cosas se suelen oscurecer con pequeñas graves cosas, con pequeños asuntos. Lo trascendental lo tapamos con las cosas ordinarias o corrientes que nos ocurren cada día. Por ejemplo, os vais a levantar mañana, os habréis levantado esta mañana con vuestra propia preocupación. ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué va a pasar con este asunto? ¿Qué va a ocurrir con la cuestión del trabajo, con la cuestión de salud? Por supuesto que os preocupa. Que tendréis que entrar en una operación quirúrgica o que tenéis que tomar una decisión para vuestras vidas que es importante. Asuntos de copero. Sois los coperos y cada día os levantáis a ver si le van a poner veneno a Artajerjes y yo que tengo que probar la copa antes de dársela a Artajerjes me voy a envenenar. A ver si a mí me van a acusar de alguna cosa que pueda ocurrir. A ver si no me voy a enterar bien de las órdenes que me están dando. Son preocupaciones normales. Lo que puede ocurrir es que tus preocupaciones normales oscurezcan lo que es fundamental y lo que es mucho más importante. Confundir la pieza pequeña del juego del ajedrez con la pieza principal del juego del ajedrez. No importa si un peón desaparece del tablero. Aquí lo que tiene que permanecer es el rey y la reina. Y muchas veces nosotros vemos el conjunto de nuestra vida cristiana con nuestras propias cuestiones y asuntos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que venir a asuntos de oración, mis enfermedades, lógicamente tenemos que orar por los enfermos, las cuestiones del trabajo, los estudios, la universidad, las relaciones entre uno y otro, todos son importantes, pero no es lo más importante. Y seguramente estamos dedicando muchas oraciones y mucho esfuerzo a las cosas nuestras, pero no estamos dedicando suficiente tiempo y oración a las cosas que tienen que ver con todo lo que es el pueblo de Dios. Y no solamente en esta oración rutinaria que cada uno de nosotros tenemos. Nos levantamos y vamos a orar porque el día vaya bien, para que tengamos lluvia, para que las plantas crezcan, para que pueda pagar la factura de la luz, o para que pueda... Todas estas cosas son necesarias, pero muchas veces encubren o tapan o dificultan la visión general. Y de pronto algo te está llamando la atención y te está diciendo, no, para, Nehemías. Lo importante aquí es, fíjate bien, lo que está ocurriendo al pueblo de Dios en Israel. Y nosotros tenemos que plantearnos de esta manera, cuando escuchamos ciertas noticias que tienen que ver con los fundamentos donde se sostiene el Evangelio y que están siendo atacados y minados. A veces centramos la Iglesia de una manera antropocéntrica, es decir, ponemos al hombre en el centro. Y cuando digo ponemos el hombre, ponemos nuestros asuntos, nuestras cosas cotidianas. Así que nuestra preocupación es fulanito y menganito, y esta y aquella otra, y las cosas que nosotros hacemos, y el hogar de aquellas otras. Y no estoy diciendo que no nos tengamos que preocupar los unos o los otros como Iglesia, por supuesto nos tenemos que edificar. Pero quizá este antropocentrismo que estamos teniendo nos está haciendo olvidar que lo importante es la cruz y la gloria de nuestro Señor y la extensión de su reino y la fortaleza de la Iglesia. Yo y mis problemas, lo que me hace a mí sentir bien, las cosas que a mí me acomodan, las que me preocupan cada día, cada mañana o cada noche. Tenemos que tener la disposición a abrir los ojos. Fijaros bien.
El que tú no estés no pasa nada. El que la mayoría de nosotros o todos nosotros no estemos no pasa nada. Pero cuando se está atacando o se está poniendo en peligro todo lo que es la obra del Señor, entonces es una cosa seria. Pero claro, lo que le está ocurriendo a Nehemías es, bueno, voy a ir y voy a dedicar unas pocas oraciones a este asunto, a tratar con el Señor. No, nos dice aquí que Nehemías se puso a llorar, estuvo 2 días llorando y lamentándose. Pero no se quedó en el lamento. No estuvo diciendo qué pena y qué pena y qué pena. Claro, no. La situación que estamos viviendo hoy en día es dramática. No únicamente porque la asociación Puertas Abiertas nos dice que hay 50 países en particular donde la Iglesia está siendo perseguida. No, este no es el asunto y esta no es la gravedad más grande. Sino aquellos que se dicen que son cristianos y se llaman a sí mismos cristianos y nos están bombardeando con un mensaje pagano o un mensaje ecuménico o sincretista a través de Internet, o cuando nos están diciendo deja leer la Biblia porque está llena de errores, o cualquier otro asunto de tema que está atacando los fundamentos. No es suficiente que nos pongamos todos a llorar y que digamos qué pena y qué triste y que pasemos 2 días llorando. No puede dejarte indiferente, sino hay que hacer algo. Lo que suele ocurrir es, fijaros bien lo que voy a decir. Cuando vemos que las cosas están mal en el mundo para el pueblo de Dios y para la obra del Señor, solemos orar y decir, Señor, que haya alguien que haga algo. Es una buena oración. El que podamos decirle al Señor, que alguien en algún sitio haga alguna cosa. Pero en realidad lo que tenemos que levantarnos, y es lo que nos está enseñando Nehemías, es, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué debo de hacer? Porque si hay algo que yo puedo hacer, entonces es algo que debo de hacer. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, nos dice en el Nuevo Testamento. Así que cuando tú ves el problema, y seguramente estás de acuerdo conmigo de que hay serios problemas que afectan a la Iglesia y a los muros del pueblo de Dios, tendremos que llegar y decir, algo hay que hacer, pero no pidas que alguien lo haga, sino que tienes que venir y a tu nivel, en tus circunstancias, con tus limitaciones, decir, ¿qué puedo yo hacer? Y si lo puedo hacer, ¿cómo voy a hacerlo? Es decir, tiene que haber un sentimiento de dolor sincero. Llorar como lloraba Esdras. Bueno, cuando estaba leyendo este pasaje, me ocurría lo mismo que cuando leía Esdras o cuando leo otros pasajes en Jeremías, otras partes de las Escrituras. Esto de llorar es bastante común. Esdras lloraba cuando vio la situación de Jerusalén. Y ahora Nehemías llora. Y si vamos a Jeremías, él lloraba. Y si vemos a Jesús en las puertas de Jerusalén, también lloraba por la situación de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Pero no es únicamente me entristece, me preocupa, me duele, sino, Señor, dice Nehemías, después de haber pasado 2 días llorando y lamentándose, y después de hacer su oración, es, ayúdame en este asunto. Dale gracias delante de aquel varón, el rey, para llevar a cabo el plan que tengo establecido. Si el Señor, sea quien seas tú como creyente, si el Señor en esta tarde o en algún día de la semana, por alguna razón, te trae una preocupación a tu mente o a tu corazón, ya sea de la causa del Señor en esta ciudad o a nivel general, de alguna manera, lo que tienes que preguntarte es, ¿y ahora qué hago yo con esto? No es decir, levanta a un líder, dale a alguien una solución, sino, ¿tú qué puedes hacer en tus circunstancias? Así que lo primero que hace después de este
descubrir, y este lamento que tiene Nehemías, esto lo que le lleva en primer lugar es a la oración. Pero cuidado, vamos a seguir esta oración que Nehemías hace ante la situación del pueblo de Israel en Jerusalén. La oración es vital. No es simplemente una práctica religiosa. Es algo que es vital y que es esencial. No seas como aquellos que escuchan del médico, usted tiene que dejar de fumar, o usted tiene que hacer ejercicio por su salud, o cuando te dicen debe de comer sano y no de esta manera que lo está haciendo. Pero ellos te lo van a decir constantemente, aun cuando tú no lo hagas. Mi tarea en esta tarde, y será de manera constante, y lo escucharéis a lo largo de todo este año 2018, es ora. Ora. La oración es vital, no es una práctica religiosa, no es que lo toméis como una costumbre sana, adecuada, no. Es vital para nuestras vidas y es vital para tus vidas. Así que, igual como el cansino médico que te está diciendo si es que fumas, deja de fumar, o si no haces ejercicio, tienes que hacer ejercicio, o tienes que cuidar la salud, y te lo dirá una y otra y otra y otra vez. Lo que nos dice la Escritura, y lo que tengo que decirte yo, es que ya sea a nivel individual, ya sea a nivel de familia, ya sea a nivel de iglesia, ora. La oración es vital. Por eso le mueve a Nehemías, después de que descubre esta situación en Jerusalén, a ir y caer delante del Señor y a orar. Igual que le ocurría a Esdras, y lo vemos constantemente en toda la historia de Israel. Una oración que, como podéis ver en esos versículos, es intensa. Muy intensa. Es casi con urgencia. Por varios días está en oración. Y nos dice en el versículo 6 que era día y noche. Veréis, en todo lo que es nuestra vida de oración, porque la vida de oración tiene que ser regular en cada uno de nosotros, lo podemos coger como, bueno, tenemos nuestros momentos en la mañana o en mediodía, en la tarde, en la noche, que oramos al Señor y dedicamos nuestra oración de costumbre. Pero cuando las cosas están serias y están graves, cuando descubrimos que los fundamentos están siendo dañados desde las bases, no es suficiente con decir, no, ya oré esta mañana un ratito sobre el asunto, o de vez en cuando oro por esto. Sino que lo que hace Nehemías es venir y caer por varios días, día y noche, orando por aquel asunto, suplicando al Señor. Pero fijaros bien, no está orando Nehemías para que ocurra algo, pudiera ser lícito, como diciendo, Señor, haz algo. No, lo que Nehemías está orando día y noche durante varios días, después de este profundo lamento y tristeza de su corazón, es que le ayude a él a hacer algo. Así que dice en el versículo último que hemos leído, en el versículo 11, concede ahora buen éxito a tu siervo. Su lamento constante durante mucho tiempo es, dame el valor, dame la sabiduría, dame la constancia, dame el conocimiento, dame la oportunidad, dame lo que sea para que yo pueda hacer lo que debo de hacer. No es simplemente que algo ocurra, que alguien haga algo. Pero en medio de toda esta súplica por él mismo y por la acción, una vez más, estamos viendo que la oración suya empieza confesando sus pecados y pidiendo perdón. Versículo 3. Alguien le dice, los muros están derribados y la situación es difícil para el pueblo de Israel. Versículo 6. Señor, perdónanos por nuestro pecado. Y vosotros me podréis decir, ¿qué conexión hay entre
el problema que está ocurriendo en Jerusalén con perdona nuestros pecados. Bueno, esta es la realidad. Y es que nosotros no podemos pensar principalmente o en primer lugar que el problema está en los enemigos, está en los opuestos, en aquellos paganos medio religiosos que están alrededor de Jerusalén y que están confundiendo con su paganismo al pueblo de Israel. No, el problema principal no son ellos. El problema principal no es Artajerjes ni el imperio persa, en un mundo totalmente pagano y violento. No empieza Nehemías diciendo, destruye a todos nuestros enemigos, acaba con este imperio persa. No, Nehemías, como empieza su oración, es, Señor, perdona nuestros pecados porque hemos pecado. Así que fijaros bien, ante una situación que nosotros podemos imaginar a nuestro alrededor que está afectando al pueblo de Dios, el problema no es el presidente de gobierno, no es el catolicismo opuesto a nosotros, no es el Islam con su terrorismo. El problema principal, donde debemos de empezar con nuestras oraciones es, Señor, hemos pecado. Porque generalmente la oscuridad se acerca a nosotros cuando la oscuridad ha empezado en nosotros. La oscuridad no viene de fuera, sino que se inicia en nuestro propio corazón. Si hay alguien que se atreve a decir que es evangélico y a la misma vez negar la autoridad de las Escrituras, el problema es de la Iglesia que ha permitido a alguien llamarse cristiano no siéndolo. Cuando se está dañando la salvación por fe, porque es por gracia y no por obras, no es el problema de un paganismo que no cree en Dios, sino de un cristianismo que no ha sabido defender sus principios. Así que el problema principal de la debilidad de la Iglesia y del pueblo de Dios es nuestro propio pecado. Y por tanto debemos de empezar a mirarnos a nosotros mismos. Ora, dejarme que sea cansino y pesado desde este lugar. Necesitamos orar, que sea vital en nuestras vidas, pública y privadamente. Pero comencemos nuestras oraciones siempre de una manera sincera, sabiendo aquello o reconociendo aquello que hemos hecho mal o estamos haciendo mal nosotros mismos. Cuando Nehemías está haciendo su oración, fijaros a lo largo de esta oración primera, de muchas otras que hay en todo el libro, la visión que tiene Nehemías de Dios. Fijaros en el versículo 5 que podemos leer. Te ruego, oh Yahvé, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Pero fijaros las primeras líneas de su oración en esta visión que él tiene de Dios. Oh papi, sé buenecito conmigo, amiguitos que somos. No, Nehemías no viene con este Dios débil de barbas que está en algún lado, el pobre intentando sujetarse con un bastón. La idea que tiene Nehemías es Dios temible, fuerte y grande. Contrasta completamente con la visión que los hombres y mujeres tienen de Dios hoy en día. Podéis leer multitud de libros acerca de Dios, cristianos o no cristianos, y podréis ver que está muy lejos de lo que nos está describiendo aquí. Dios no es en primer lugar el Dios de misericordia. No, Dios es en primer lugar el Dios santo y de justicia. No podemos venir y decir, Dios va a soportar todo lo que nosotros le echemos encima. No, Dios tiene una paciencia limitada, muy grande, pero limitada. Por eso cuando ve la situación que está ocurriendo en Jerusalén y Nehemías tiene que venir a orar, no va a orar en primer lugar diciendo, papito o padre mío, sino Dios del cielo, fuerte y grande y temible. Eso sí, nos dice también en este mismo versículo y también en el versículo 8, nos enseña, eres un Dios fiel.
Y si has dicho que vas a mantener a tu pueblo, acuérdate de tus promesas. El Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo nos hace una promesa firme. Las puertas o la fuerza del infierno, el infierno mismo, el Hades, no van a prevalecer contra la Iglesia. Es una promesa. Es decir, ni el infierno mismo con todo su poder y majestad van a poder dañar la obra que el Señor ha comenzado. Y eso es una promesa. Pero nosotros vemos la situación aparentemente distinta. Es decir, se está golpeando, se está maltratando, se está intentando destruir. Estamos viendo daño desde dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia. Ante todo esto tenemos que llegar y decir, Señor, tú eres Dios santo, mira nuestro pecado, ten misericordia de nosotros, porque somos pecadores, pero tú has hecho una promesa. Y por tanto tenemos que acercarnos a Dios y recordarle, aun cuando no es necesario recordarle, que tú eres fiel y debes de ser fiel para su pueblo. Así que está esta doble visión acerca de Dios. Dios es santo, no se le puede tratar como cualquier cosa. Tenemos que venir con un cierto cuidado y atención. No es indiferente el estado de tu pecado, ni el comportamiento en tu vida. Ten cuidado de cómo te acercas a Dios. Pero a la misma vez, si el Señor ha hecho unas promesas, puedes venir en completa y total confianza a lo que Dios ha prometido desde el pasado. Fijaros entonces la oración, cómo la hace. En su forma y en su contenido. Acude a sus promesas, a su palabra, a la Escritura. Ya Moisés dijo, se escribió, ¿no?, en el versículo 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate de cómo dijiste acerca de estas cosas a Moisés. Así que lo que hace él es ir a las Escrituras y recordar lo que ocurría en el pasado, lo que se escribió en el pasado. No con imágenes o con la imaginación nuestra, sino con las palabras de las Escrituras. El pacto, la obra. Tu oración tiene que estar basado en lo que las Escrituras han dicho. No lo que te dice Internet, las nuevas profecías. No lo que te dice la invención o imaginación del nuevo gurú que aparece en algún lugar. Sino qué es lo que ha dicho Dios en la palabra. Acerca de nuestro propio estado, si lo dejamos, la dispersión. Y acerca del poder de Dios en misericordia para atracción, no importa lo lejos que hayamos marchado. Porque no podemos estar descansando en lo que tú te inventas o lo que a ti te parece, sino lo que dice la palabra de Dios. Vuelve a las Escrituras, vuelve al pacto, vuelve a las promesas, pero vuelve también a las advertencias y a las amenazas. Porque la Escritura nos dice que Él castiga. Ya dijiste tú a través de Moisés que si olvidáramos el paso y las promesas, tú nos castigarías y que nos dispersarías. Así nos ha ocurrido. Así que perdona nuestros pecados. Pero también dice la Escritura, dice Nehemías en la oración a Dios, también dice la Escritura que no importa lo lejos que pudiéramos ir de tu presencia, tú nos puedes otra vez atraer delante de ti. Así que lo mismo hay como un castigo, como una posibilidad también de bendición. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Bueno, nos está diciendo que la base de los grandes problemas que estamos sufriendo es el pecado, pero no hay pecado, por grande que sea, que no pueda ser perdonado. Esto es lo que dice. No importa cuán grave sea el pecado que hayamos cometido, siempre hay oportunidad para el perdón de esos pecados, porque la gracia de Dios es más grande que nuestro propio pecado. El castigo por el pecado es serio y es grave. Y puede incluso el castigo ser definitivo cuando hablamos de infierno, del Hades. Pero el castigo puede ser eliminado. Así que estamos en la dispersión, estamos en el exilio, estamos en el sufrimiento, dice Nehemías, por causa de nuestro pecado, porque nos alejamos de ti, porque te hemos ofendido. Las consecuencias que estamos experimentando son causa de nuestro propio pecado.
Pero no importa lo lejos que nos hayas enviado, tú ahora nos puedes traer otra vez. El castigo puede ser grande, pero puede ser eliminado. La distancia, la dispersión es inmensa, como lo está describiendo aquí en el versículo 9. Pero no hay suficiente lejanía en la cual Dios no nos pueda otra vez atraer. Es decir, no importa dónde tú esta tarde puedas encontrarte, no importa lo que hayas hecho, no importa cuál sea la gravedad de tu pecado, no importa las consecuencias que tú hayas podido merecer, si hay un cambio, si hay un arrepentimiento, el Señor tiene fuerzas, tiene misericordia y tiene amor para volver a traerte. Así que no importa la situación dramática en la que se encuentre el pueblo en Jerusalén, tú, Señor, puedes cambiar todas las cosas. Nos habla aquí acerca de la redención. Y si hay una palabra hermosa en todas las Escrituras, es la palabra redención, ser redimidos. Y sabemos que la redención es inmensamente costosa al Padre. No estamos hablando de ser rescatados de una manera ligera y liviana, superficial, sino que cuando habla la Escritura de redimir, de rescatar al pueblo de Dios, está conllevando un coste, que luego lo veremos. El coste final es la misma cruz. Tenemos que atender a nuestro propio corazón y nuestras propias circunstancias, las de cada uno de nosotros. Así que, Señor, mirando cuáles nuestras circunstancias, dice Nehemías, el estado en el que nos encontramos, totalmente alejados de ti, posiblemente cumple con tus promesas, ten misericordia, tú has hecho un pacto, no lo rompas aun cuando nosotros lo hemos roto, y da éxito a esta empresa que tenemos o que tengo por delante. ¿Cuál es nuestra situación? ¿Cómo nos podemos representar ahora en este año que tenemos por delante? ¿Cuál es nuestra visión como iglesia? Las cosas son dramáticas, pero no son definitivas. Podemos estar muy lejos de aquel lugar que podríamos tener cada uno de nosotros o todos nosotros como el pueblo de Dios, pero es posible volver atrás. La redención es definitiva de parte del Padre, pero lo que estamos perdiendo del gozo de la salvación es grande. Es la hora de que caigamos delante del Señor y le pidamos ayuda, que nos dé de su misericordia, que nos rescate una vez más, que nos haga poderosos o una luz clara en la sociedad que estamos viviendo, que dejemos de tragar estos molinos que el mundo nos puede mostrar o estas piedras de molino y que empecemos a proclamar un evangelio claro y poderoso. Que tenga el Señor misericordia. No pidáis únicamente para que otros hagan la tarea. Ve a tu casa, ponte a los pies del Señor y pídele que te dé fuerzas para cumplir con tus responsabilidades. Que nos ayude a cada uno de nosotros a hacer nuestra parte allá donde nos toque vivir delante del Señor y delante de la sociedad. Amén. Amén.